inicio a nuestro miércoles sindical número 30. Hoy tenemos invitado al doctor Omar Gutiérrez Lemus. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en análisis de problemas políticos, económicos y sociales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Y actualmente está cursando su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente es investigador en los temas de paz y violencia en Colombia. El tema que nos corresponde hoy, ¿qué podría alcanzar la política de paz a un año de finalizar el gobierno? Profe, le entrego el micrófono para el análisis. Muchísimas gracias y bienvenido, profe. Sí, gracias a ustedes. Sí, quisiera hablarles un poco de este tema, de la política de paz del gobierno, faltando apenas, menos de un año para su finalización. Y bueno, para empezar, me gustaría decir, yo voy a hacer una exposición. Si en algún momento alguien quiere intervenir, por favor, alza la mano y me pregunta con toda la libertad. De entrada yo tengo una hipótesis sobre el tema que nos ocupa hoy. Y es muy sencilla y tal vez de dominio público ya. Y es más o menos esta. Uno de los primeros anuncios que hizo el presidente Petro al comenzar su gobierno fue el inicio de un ambicioso proyecto de paz, al que se le llamó la paz territorial. E intentaba reunir a todos los grupos, ¿sí?, en diferentes procesos, en diferentes mesas, para adelantar con ellos también diferentes tipos de diálogo o negociación y llegar a diferentes tipos de acuerdos o de sometimiento a la justicia. Una ambiciosa política de paz, un anuncio también político importante, que con el tiempo y faltando menos de un año para la finalización del gobierno, está, o digámoslo así, se centra, tiene como eje un trámite institucional de un proyecto de ley en el Congreso, que acaba de presentar el 20 de julio el Ministerio de Justicia. Es decir, lo radicó como parte de esta misma política de paz. Entonces, de un gran proceso que prometió ser transformador y movilizador, en muchos sentidos, se ha convertido en un asunto casi jurídico. Eso es lo que esa es mi hipótesis, digámoslo así, de trabajo, con la que se puede estar obviamente o no de acuerdo. Entonces, como dije, todo se centra fundamentalmente en este proyecto de ley presentado por el gobierno que al iniciar esta legislatura, con mensaje de urgencia para acelerar su trámite legislativo. Se presenta con un aval precedente del Consejo Superior de Política Criminal, en el que se define un marco jurídico para orden público, seguridad ciudadana y sometimiento a la justicia. Y ha sido definido por el gobierno como un modelo de justicia integral, no de impunidad. Hay que decir que está entonces pendiente este trámite, con todas las críticas y todos los apoyos que pudiera suscitar. De entrada, pues el partido de gobierno o los partidos de gobierno han manifestado su apoyo,
¿sí? Como una respuesta pues a un clamor de paz que todavía persiste, que está, pues, que es un deseo nacional. Y bueno, esperemos a ver cuál es el desenlace, cuál es el proceso y el desenlace final de este trámite que enfrenta sin lugar a dudas todavía una resistencia política fuerte de la oposición. El mismo proyecto de ley se basa en otra ley, la 2272 de 2022, que también fue llamada de paz total. Y define 3 regímenes según el actor armado con el que el gobierno mantenga diálogos, ¿sí? En un primer lugar están los grupos armados organizados con motivación política como el ELN, y lo que se ha llamado las GAO, que son estructuras criminales sin un fin político. Esa distinción se ha mantenido desde la ley 2272, ¿sí? Y es como el centro, pues, también de la política en lo que tiene que ver con el tratamiento jurídico de los grupos. Y propone unas penas reducidas para estos dos actores del conflicto, unas penas reducidas de 2 a 8 años, condicionadas al desarme, a la entrega de bienes, a la verdad, al reconocimiento de la verdad y a la reparación a las víctimas. En un segundo lugar están las llamadas estructuras armadas de régimen organizado de alto impacto, tremendo nombre, de las cuales, se espera un tratamiento que sea calificado de retributivo también, como en el caso anterior, retributivo frente a las víctimas, y a los beneficios, perdón, y a las victimizaciones que haya causado también en otros órdenes, con reducciones de pena de entre el 40 y el 60% si colaboran con su desmantelamiento. Y por último están los participantes en las protestas sociales, ¿sí? Que se conoció en el año 2022, 2021 ya, como las protestas de primera línea, la primera línea, y que tiene una aplicación según un principio de oportunidad en delitos menores y una rebaja hasta el 70%. Este anuncio y este trámite ha despertado críticas y advertencias de distintos sectores, de la Corte Suprema, de los negociadores de paz en el proceso con las antiguas FARC, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, y algunos mandatarios como Juan Manuel Santos, ¿sí? Y básicamente la crítica ha consistido en que, dicen ellos, otorga justicia transicional a grupos criminales sin causas políticas. Para ellos, la motivación política en estas organizaciones armadas concluye con el proceso con las FARC. Y dicen también, puede abrir la puerta a la impunidad, especialmente y paradójicamente consecuencialmente, con los grupos post-desmovilización o las disidencias de las FARC. También han criticado la rebaja de penas, especialmente para los involucrados en las protestas sociales, que consideran demasiado indulgentes y que pueden generar también impunidad.
A su vez, la Defensoría del Pueblo ha señalado vacíos sobre la reparación integral que se propone en el proyecto de ley, la falta de un enfoque diferencial para las comunidades étnicas y el riesgo de beneficios a reincidentes en violencia, como estas disidencias, integrantes de estas disidencias, lo que podría ser inconstitucional. Y también sugiere audiencias regionales y consulta previa con las comunidades afro, indígenas, raizales, palenqueras y ron para garantizar el enfoque territorial y diferencial. Los defensores del mismo dicen que establece este proyecto de ley un marco legal novedoso para someter a los grupos armados y criminales mediante una justicia transicional y que esas rebajas de penas son condicionales. También que busca garantizar la verdad y la reparación, aunque tampoco elimina las penas de prisión. Ese es más o menos el escenario que hay actualmente, repito, y la suerte de la política de paz finalmente va a estar echada también en lo que suceda con este proyecto de ley. ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? profe, sí le estamos escuchando. Sí. Sí. ¿Puedo continuar? Sí, continuemos, profe. Bueno, frente a la opinión pública se ha hablado mucho y la verdad ha habido también, si ustedes han seguido los medios, se pueden constatar la existencia de muchos escenarios diferentes con diferentes grupos y el presidente también ha hablado de ellos y se ha referido de una u otra manera a cada uno de estos procesos, a cada una de estas mesas, ¿sí? Lo cierto es que al finalizar 2024 se reportaban en los medios 9 tableros de negociación abierta. Y de esos 9, 4 tenían un claro sentido territorial y alguna opción, digámoslo así, de llegar finalmente a un acuerdo definitivo, ¿sí? Entre esos, estos son, primero el que se desarrolla en Abades, con el grupo Comuneros del Sur, en la región de Abades de Nariño, que son varios municipios alrededor de Samaniego. El de la Sierra Nevada de Santa Marta, que como su nombre lo indica, se centra en Santa Marta, la ciudad de Santa Marta, en el Magdalena, y que se está desarrollando con los conquistadores de la Sierra Nevada. Estos conquistadores, bueno, decir primero, discúlpenme, que estos comuneros del sur, el anterior grupo, ellos se han declarado como una disidencia del ELN, aunque el mismo ELN los desconoce como disidencia y los califica de un grupo paramilitar y narcotraficante. Bueno, y ahora estos otros de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se llaman o que se hacen llamar conquistadores de la sierra, antiguamente se conocían como los Pachenca y anteriormente hacían parte del grupo de Hernán Giraldo, que hace unos 20 años integraron las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, con el nombre de Bloque Resistencia Tayrona. Bueno, está también el proceso, que este sería el tercero, en el Catatumbo, que se desarrolla concretamente en Tibú con el Frente 33 de las disidencias de las FARC,
que a su vez hacen parte de lo que se considera el EMC, el Estado Mayor Central, aglutinado alrededor de, disculpen que a veces tengo fallos de memoria, alrededor de Calarcá, de alias Calarcá. Este grupo, si ustedes tal vez recuerdan, tuvo digamos, un enfrentamiento, o el ELN desató contra este Frente 33 un operativo en enero en la zona del Catatumbo, que significó pues un hecho muy grave de violencia, que provocó desplazamiento y que significó también el asesinato de algunos firmantes de paz, y que finalmente dio al traste con las posibilidades de diálogo y con la mesa de negociación con el ELN. Ese es, bueno, estos son más o menos, bueno, y el cuarto grupo son las bandas criminales de Medellín, ¿sí? Que hace poco también han recibido anuncios importantes y que pareciera que pudiesen concluir en un acuerdo. Esos son los 4 de los 9 o de los 10 procesos de los cuales ha hablado el gobierno. Hay otros procesos, en particular el que ha pretendido llevar a cabo el gobierno para cerrar todo lo que estuvo alrededor de la Ley de Justicia y Paz con los antiguos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿sí? Y que el gobierno anunció como digámoslo así, como un trámite de cierre, junto con Salvatore Mancuso, que regresó al país hace algunos meses, ya casi un año tal vez. Bueno, entonces tenemos que para agosto de este año, es decir, hace apenas unas semanas, se hablaba de 10 mesas de trabajo y se incluía una última que era con las bandas de Barranquilla, ¿sí? Pero de esa tampoco se conoce mucho hasta el momento. Y estas 10 mesas o 9 mesas activas, que todavía se consideran activas, con guerrillas o con disidencias y bandas criminales. Esos son dos grandes diferenciaciones: quienes se les considera que tienen alguna motivación política y quienes se les considera que no la tienen, y que sus intereses están anclados más en otros, digámoslo así, en otras motivaciones, sobre todo de orden criminal. Bueno, eso también decirles. Hasta aquí alguna pregunta, disculpen, alguna inquietud. Sigamos, profe, no veo ninguna mano levantada. Bueno, entonces, contarles primero que luego del famoso anuncio del gobierno, yo creo que fue inmediato después de la posesión del presidente, del inicio de esta paz total, la gran expectativa estaba alrededor de la continuación de la mesa con el Ejército de Liberación Nacional. Era un proceso que había iniciado el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿sí? Y que realmente hubo avances significativos. Se acordó ya una agenda de negociación, pero que no había tenido desarrollo y se mantuvo congelada durante el gobierno
de Iván Duque. 4 años de congelamiento e incluso de solicitud al gobierno cubano, donde estaba la delegación del ELN, de extradición. Pedían que se entregara a los integrantes de la delegación. Este proceso actualmente está estancado y yo diría que casi muerto, ¿sí? Por las declaraciones que se han dado y por los hechos que han ocurrido desde enero hacia acá. Es difícil, casi que imposible, también diría yo, una reanudación. Y hay que decirlo, era la mesa de negociación que más carácter político tenía, más de carácter político, con una agenda de transformaciones y de participación, y de la cual se esperaba un acuerdo político. Entonces, bueno, con el ELN la situación se ha venido deteriorando desde octubre de 2023 hacia acá. Y el punto, pues ya, digámoslo así, más álgido fue, como les conté, el ataque en el Catatumbo a las disidencias de las FARC el 16 de enero, último, o sea, hace ¿cuántos meses? Bueno, este año. Decir también que durante un buen tiempo fue el proceso más significativo. Fue el proceso que servía de modelo y que los demás grupos intentaron o le solicitaron al gobierno seguir, ¿sí? Involucrando elementos políticos, no tanto de sometimiento, sino políticos y de justicia transicional, y que estuvo avalado y que tuvo también gran apoyo de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también de lo que se llamó el Grupo de Países Garantes y Acompañantes, y de la misión de observación y de verificación de las Naciones Unidas, que estaba a cargo del tema de la concreción del acuerdo de paz con las FARC de 2016 y de este proceso con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, bueno, lo que a mí en lo personal me preocupa, el gran temor, es que con el fracaso ya casi que declarado en esta mesa de negociación, estemos asistiendo también a un cierre de las posibilidades de alcanzar acuerdos políticos con una organización que, pese pues a las críticas que se puedan hacer, todavía mantiene un carácter rebelde y una motivación política. Ese es el gran interrogante. Si un gobierno de izquierda, ¿sí? Con la manera como condució esta mesa, haya cerrado esta posibilidad de alcanzar acuerdos políticos y haya negado la existencia también de un conflicto armado en el país. El punto más importante de esta mesa se alcanzó durante lo que se conoció como el ciclo quinto, ¿sí? Y que se desarrolló en abril de 2023 en México. Bueno, y pues la razón que se esgrimió en su momento, en el momento de mayor crisis, fue de parte del Ejército de Liberación Nacional, era que el gobierno adelantaba o empezaba un proceso paralelo con Comuneros del Sur, catalogando con la disidencia del ELN, pero sin
digámoslo así, sin ese reconocimiento por parte ni de la delegación del ELN ni del Comando Central de la misma organización guerrillera. Entonces, bueno, además que en ese momento, cuando se inicia el proceso con comuneros, es cuando el gobierno y particularmente el nuevo consejero de paz, Sauti Patiño, lanza públicamente lo que en ese momento desde ese momento se empieza a llamar la noción de paz territorial. Ya no paz total, sino paz territorial, ¿sí? Yo creo que este giro semántico, este cambio semántico es importante, ¿sí? Porque por muchas razones y a futuro tal vez los analistas ahondarán en eso. Pero insistir ya no en el caso concreto del ELN, ya no en una negociación de carácter nacional, como había sido usual en gobiernos anteriores, por lo menos con las guerrillas, no ya una negociación nacional, sino territorial muy centrada, como su nombre lo indica, en algunos lugares muy específicos de la geografía nacional, como ya he mencionado, el caso de Abades en Nariño, el caso de Santa Marta, en el Magdalena, en fin, o en el caso del Catatumbo con el Frente 33. Y para algunos piensan que esta visión de paz territorial fue también sinónimo de una fragmentación de la temática abordada en las mesas, ¿sí? Y posteriormente también de los grupos en sí mismos, ¿sí? Que de alguna manera fue escenario para que salieran a flote crisis en los grupos con los cuales dialogaba el gobierno, y que de alguna manera también, insisten algunos observadores, con esta visión de la paz territorial, se volvió al viejo esquema, ¿sí? Que incluso no fue, digamos así, el que funcionó en el caso del acuerdo con las FARC, ¿sí? Pero que sí ha funcionado en otros, a nivel mundial en otros países, un modelo de desarme, desmovilización y reintegración. Se le conoce en la jerga de los expertos como DDR, ¿sí? Y que también en opinión de algunos se adecuan finalmente más al espíritu de la mencionada ley 2272, perdón, 2272 de 2022, curiosamente llamada de paz total. Yo considero que hubo una determinación deliberada, ¿sí? Por el nuevo comisionado de paz en ese momento, y por el presidente, el nuevo comisionado en ese momento, Oti Patiño. Recuerden que antes estuvo Danilo Rueda desde el comienzo del gobierno, que duró más o menos un año. Fue una determinación unilateral y plenamente consciente frente al Ejército de Liberación Nacional, ¿sí? Una nueva estrategia, ¿sí? Curiosamente, que nace pues de algunas consideraciones internas del gobierno, tal vez con alguna información, o seguramente con alguna información de tipo de inteligencia nacional, y tal vez asesorada por algunos organismos de inteligencia también extranjeros. Y según es decir, un objetivo de esta estrategia de cambio, de hablar ahora de paz territorial, consideraba en su momento que el ELN firmaría unos acuerdos en máximo 14 meses. ¿Sí? Muy pronto,
y obviamente con réditos políticos para el gobierno bastante importantes. Pero eso no se dio. Eso lo tenemos a ojos vistos, al momento no se ha dado. Con Danilo Rueda como consejero de paz, se consideraba un tratamiento distinto, asumir un proceso de fondo que durara los 3 años y medio que tenía el gobierno en ese momento, y referido principalmente a los 3 primeros temas de la agenda, para ir implementándolos gradualmente, porque ese fue un acuerdo que se hizo, ¿sí? Que se logró entre la delegación del gobierno y de la delegación del ELN. Aspecto que se acordaba se iba poniendo en marcha para avanzar. Y estos 3 puntos tenían que ver más que todo con, ya lo dije, con las transformaciones, ¿sí? Y con una agenda de participación de la sociedad civil. El punto del final de conflicto, algo se abordó y ya había pues algunos inicios también. Yo considero también que en este aspecto falló el gobierno, porque tuvo un afán de protagonismo e incluso de cálculos electorales. Tampoco descarto que haya habido ambiciones personales que se antepusieron. Bueno, y el ELN ha sido insistente en criticar la figura o el papel que han cumplido tanto Oti Patiño como uno de los asesores principales, Álvaro Jiménez. En este ir y venir y en esta situación de crisis recurrente, pese a los avances notorios, el ELN decide congelar la mesa en febrero de 2024. Y bueno, y todo lo que ha venido, se ha intentado luego restablecerla, se realizaron reuniones para intentar revivir el proceso, y justo en la misma semana en la que se tenía prevista una reunión en Caracas entre las 2 delegaciones, en enero, justo en esa semana, se da el ataque del ELN a las disidencias de las FARC del Frente 33 en el Catatumbo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud? Escucho. No, sigamos, profe. Bueno, tenemos la otra mesa de negociación supuestamente política con el Estado Mayor Central, como ya dije, con disidencias de las FARC, que en un comienzo lideraba Iván Lozada, más conocido como Iván Mordisco. Esta mesa se fragmentó al mismo tiempo o concordantemente, paralelamente, concomitantemente con la fragmentación del grupo. Y ahora, como dije antes, se mantiene una parte de estas disidencias que lidera Calarcá, que lidera desde el oriente del país, desde la zona del Guaviare, del Caquetá, del Meta, Calarcá, y de la cual hace parte este Frente 33 del que he hablado en el Catatumbo. Este Frente 33, tengo que decirlo, también hace parte de una estructura más grande que se ha llamado el bloque Catatumbo. Este bloque Catatumbo, digámoslo así, han intentado equipararlo al antiguo bloque Catatumbo que existió antes de la negociación del Acuerdo de Paz de 2016, ¿sí? Y también existió otro Frente 33 que estuvo al mando de Rubén Zamora, que finalmente pues llegó a un acuerdo, hizo parte de esa gran estructura, de una gran estructura que llegó junto con las demás FARC
antiguas FARC llegó a un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, y del cual, de este bloque, Magdalena Medio era comandante Timochenko, que, bueno, como ustedes saben, encabezó la negociación con el gobierno. Rodrigo Echeverry es un nombre real. Pero bueno, estas son reediciones, cambios que, bueno. El proceso se mantuvo con altibajos, ¿cierto? Y tuvo una ruptura en 2024 con unos sucesos de violencia en el Cauca. El gobierno decide dejar de hablar con Mordisco y se concentra vuelvo y repito, con el grupo de Calarcá, y este grupo asume otro nombre, ¿sí? Se llamó desde entonces Estado Mayor de los Bloques y Frente, ¿sí? Porque de todas maneras aglutinaba lo que ellos consideraban algunos bloques, y el frente, un frente que Alfonso Reyes, creo que se llama, que opera en el Putumayo. Y lo más avanzado de esta nueva negociación con el Estado Mayor de Bloques y Frente es lo que ya he mencionado en el Catatumbo, con el Frente 33, que es el establecimiento de unas zonas de ubicación temporal, ¿sí? Eso era lo que se discutía este año y está pues también a la espera de ser materializada. Y pues junto con este proceso, algunos compromisos en materia de derecho internacional humanitario y renuncia al secuestro extorsivo. Hasta el momento es un poco desconocido qué ha sucedido con esta zona de ubicación temporal, que también ha recibido críticas en diversos órdenes, tanto a nivel nacional como a nivel regional, por las implicaciones que pueda tener, sobre todo en relación con los derechos de la población civil y pues obviamente con posibles infracciones al derecho internacional humanitario. Y también hace poco, no sé si ustedes recuerden, hubo, es decir, en un hecho ocurrido en Guaviare, murieron 7 militares, ¿sí? Esta acción fue atribuida al grupo de Calarcá, supuesto jefe del Frente 33, ¿sí? Y debió haber generado, parece que no, una crisis, o pues que se sepa públicamente no la ha generado, y incluso con una advertencia de Calarcá que suena muy curiosa, ¿no? Porque dice pues que se retoman, se reanudan los diálogos con el gobierno, pero sin amenazas de parte del gobierno, ¿sí? Y previamente había dicho en diciembre del 2024, el mismo Calarcá, que ellos no van a entregar armas. Entonces, curiosamente, bueno, ahí hay pues una situación muy curiosa y muy difícil manejar. Bueno, es todo esto para concluir diciendo que ha sido un proceso activo, que ha dado mucho de qué hablar, que ha suscitado mucho la opinión pública, pero muy inestable y con avances limitados. Y con claras señas de desconfianza mutua, ¿cierto? Y agregaría también de dificultades de concretar acuerdos definitivos. Bueno, con la segunda Marquetalia, que es también una disidencia
o una resurgencia, como llaman otros, de las FARC, de las antiguas FARC. Ese sería la tercera mesa, o es la tercera mesa. Bueno, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Nada? No, no veo manitas arriba, profe. Bueno, ¿quiénes son estos de la segunda Marquetalia? Es un grupo que retornan las armas. Luego de un escándalo, luego de un proceso, digámoslo así, muy controvertido que suscitó el ex fiscal, en ese momento fiscal, Humberto Martínez Neira, ¿cierto? No sé si ustedes lo recuerden, que provocó en su momento la detención de uno de los firmantes de paz, Jesús Santrich, que estuvo en la cárcel. En fin, Jesús Santrich y luego Iván Márquez hablaron, y de alguna manera este gobierno también lo reconoció en su momento, el presidente, de un entrampamiento, de un deseo o una intención de sabotaje a los acuerdos alcanzados con el gobierno en 2016, de las FARC con el gobierno en 2016. Y bueno, a raíz de esa crisis, poco después aparecen Iván Márquez y Jesús Santrich y otros antiguos guerrilleros hablando de la fundación de la segunda Marquetalia o de la nueva Marquetalia. Entre esos también estaban, por ejemplo, Hernán Darío Velázquez, que fue más conocido como el Paisa, que fue el jefe de una unidad de élite, la columna Teófilo Forero de las FARC, que operó entre Caquetá y Huila durante muchos años. Bueno, eh, este grupo, a diferencia tal vez del anterior, de las disidencias de Iván Mordisco y de Calarca, aunque eso tampoco es una cosa taxativa, se sale. Es decir, son firmantes de paz que después se salen del acuerdo y eso hace que su tratamiento sea aún más difícil en un nuevo escenario de negociación. Debido también a los condicionamientos y al contenido de los acuerdos de ese proceso anterior con las FARC. De cualquier manera, se instaló la mesa en junio de 2024, ya con una, curiosamente también de antemano, casi que con una hoja de ruta acordada, ¿sí? Muy establecida, muy corta, muy precisa, ¿cierto? Pero que quedó suspendida poco después. Hubo, bueno, Iván Márquez se supone que están en Venezuela, ¿sí? La instalación de esta mesa estuvo antecedida de la muerte del Paisa y de Jesús Santrich en Venezuela, ¿sí? En unas circunstancias poco esclarecidas. Y entra de alguna manera este grupo ya golpeado, ¿sí? Con Iván Márquez un tanto ausente, y se habló luego de un atentado también contra Iván Márquez en Venezuela. Incluso no se supo de si estaba vivo o muerto también durante algún tiempo. Por lo cual, pues no se llegó a considerar casi que no era viable y no se avanzaba sustancialmente en esa primera ruta acordada. Hasta hoy, pues no se sabe nada de la reanudación de la mesa. Lo último que sucedió, por ejemplo, fue la muerte de Aldinever, que se conoció como el Zarco Aldinever, en José Manuel Sierra Sabogal,
En Venezuela también se dice que fue, eso hace poco, hace tal vez menos de un mes, en un enfrentamiento con el ELN, con el Frente Oriental del ELN en Apure. Y también recordar que el Zarco Aldínevar fue en algún momento relacionado con el atentado y la posterior muerte de Miguel Uribe Turbay, ¿sí? Entonces, una situación bastante escabrosa, bastante difícil de manejar en una mesa de negociación que tampoco ha tenido una dinámica y está medio muerta también. Lo último tal vez que se supo era que iba a haber una ronda eventualmente también en La Habana, ¿sí? Comprometiendo al gobierno cubano que tal vez en las actuales circunstancias y luego de todos estos hechos que he comentado brevemente, pues yo no creo que esté muy dispuesta a hacerse de. Entonces, para concluir esta mesa, pues ha sido suspendida sin un progreso concreto a pesar de los buenos augurios iniciales y tal vez no tenga un reinicio tampoco. Y pues con grandes limitaciones en un marco jurídico también, ¿sí? En un marco jurídico que, como dije al comienzo, pues está en trámite y la desconfianza total entre una y otra parte. Además, con un fraccionamiento. Los comandos de frontera, los llamados comandos de frontera y la coordinadora guerrillera del Pacífico, que en algún momento hicieron parte de esta segunda Mercatalia y que operaban en el Pacífico, en Nariño, y en algunas zonas del Cauca y en el Putumayo, pues se separan, ¿sí? de la segunda Marquetalia e inician otra mesa con el gobierno, ¿sí? Con otro nombre, ¿cierto? Y los voceros de esta nueva fracción se conocen como Walter Mendoza y Araña, alias Araña. Ya en el momento les concreto el nombre de él. Bueno. Bueno, tenemos el tema de Comuneros del Sur, como ya lo mencioné, una supuesta disidencia de las FARC, del ELN, aunque el ELN lo niegue rotundamente. También, al igual que con el Frente 33, al comienzo de este año, se habló de una zona de ubicación temporal, ¿cierto? En algún lugar, no recuerdo en este momento el municipio, en esta zona montañosa de Nariño, y se dio por televisión, se transmitió en directo, recuerdo yo en enero o en febrero, un gran acto en Pasto, desde Pasto Nariño, con presencia del presidente, del comisionado de paz, de los integrantes de este grupo, donde se anunció todo esto que les estoy contando y se hizo también se presentó un video en tiempo real de la destrucción de un material de guerra. Y se habló de una próxima entrega de armas y ya de un proceso pues avanzado de reincorporación con asesoría precisamente de la Agencia Nacional de Reincorporación. Sin embargo, eso hasta el momento pues no se ha vuelto a saber nada, no se sabe finalmente qué tanto se ha avanzado y lo cierto también es que la entrega de armas tampoco se ve muy pronta. Los líderes de este grupo son conocidos como Gabriel Yepes, alias HH, y Jorge Wilfredo Rosero, ¿cierto? Alias Fercho. Es un grupo que opera a un nivel muy regional y casi municipal y, digámoslo así, con un bajo nivel de organización. Sus integrantes de organización y de poder real, digámoslo así,
se calcula que sus integrantes son menos de 200, de 250. Bueno, y ahora lo que se ha llamado la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este grupo, este es el mismo grupo que les dije antes que se separó de la segunda Marquetalia y que cuando estaba con la segunda Marquetalia se llamaba Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Pues ahora, en las nuevas circunstancias y en la mesa que están con el gobierno y con el representante del gobierno de apellido Noboa, Armando Noboa, optaron también por cambiar digámoslo así, entre comillas, su razón social y se han dado a llamar Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. ¿Sí? Este grupo integra también a los comandos de frontera, ¿sí? Que han sido muy señalados insistentemente con ser más un grupo narcotraficante que un grupo guerrillero, ¿sí? Y como dije ya, entonces sus representantes son Walter Mendoza, que realmente se llama José Vicente Lesmes, un muy antiguo militante de las FARC, y alias Araña, que se llama Giovanni Andrés Rojas, ¿sí? Que era el comandante de comandos de frontera y que fue también pedido en extradición, incluso estuvo capturado hace algunos meses. Bueno, hasta aquí me gustaría decir algo. En los procesos mencionados hasta ahora, tal vez, o no tal vez, sino exceptuando el encabezado con el Ejército de Liberación Nacional, es decir, los que tienen que ver con las disidencias, los que tienen que ver con, bueno, con los antiguos grupos o los que provienen del paramilitarismo, un aspecto central ha sido el tema de la extradición, ¿sí? Sus voceros generalmente tienen un pedido de extradición que por algún motivo, pues obviamente pues, ha sido controversial en la mesa y en algunos casos ha sido decisión del gobierno por lo menos suspender esas extradiciones. En el caso de Araña es muy claro, de alias Araña, y en el caso de algunos representantes de los conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, ese sería entonces, el que acabo de mencionar sería la quinta mesa. Existe otra, también, bueno, esto valga es decir, esto de verdad que de prosperar hubiese sido muy interesante en este gobierno, y son las mesas, los diálogos sociojurídicos adelantados con las bandas urbanas, ¿sí? Para precisamente concretar esa paz urbana en ciudades muy golpeadas desde hace mucho tiempo por distintas formas de violencia. Concretamente en Medellín, en Valle de Aburrá, en Buenaventura y en Quibdó, ¿sí? Estas mesas han logrado treguas parciales, lo cual es muy interesante, ¿sí? Y un avance en la reducción de los homicidios, una reducción comprobada. Y también han logrado establecer algunas agendas locales de diálogo y ya pues de tratamiento, de sometimiento. Bueno, en Buenaventura, para mencionar, está el diálogo sociojurídico con los chotas y los espartanos, ¿sí? Que fueron los primeros y a petición expresa al gobierno. En julio del 2023 empezaron a participar en lo que se llamó como un laboratorio de paz urbana. Fue muy interesante en su momento este experimento. Incluso fue, digámoslo así, seguido, fue
impulsado por la Iglesia Católica, despertó mucho interés como algo realmente novedoso. Y las bandas establecieron treguas y han participado efectivamente en iniciativas de paz. Se ha reducido o se redujo en el momento la violencia, pero ha admitido también fuertes tensiones y retrocesos. Bueno, en Quibdó son un mayor número de bandas las que están, digámoslo así, han estado comprometidas en la mesa con el gobierno. Entre esas están los que se hacen llamar pues los mexicanos, los Locos Jam, la RPS, sí, o también Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y también tuvieron digámoslo así, una temprana instalación en agosto del 2023. Igualmente, como en el caso de Buenaventura, han firmado compromisos de cesar la extorsión y se han empeñado en un esfuerzo por desmantelar economías ilícitas, ¿sí? Como por ejemplo las que se derivan del cobro de extorsiones, ¿sí? De una manera pues paulatina. Luego, en esta misma ciudad, el gobierno, y hace muy poco, autorizó otros acercamientos con otras bandas que no estaban contempladas inicialmente, como por ejemplo los Zeta, los Cavi, e incluso con el Clan del Golfo en ese contexto regional. Y con estos últimos grupos, pues se ha estado como en un proceso exploratorio y de evaluación de las posibilidades de integrarlos a esta mesa de diálogo urbano. Cabe decir que precisamente en Quibdó, la incursión del Clan del Golfo, o también llamado Ejército Gaitanista de Colombia, suscitó una crisis en la mesa, ¿sí? Por el gran poder que mantienen. Y se hablaba de alianzas de algunas de estas bandas con el Clan del Golfo, y pues supuso de alguna manera un resquebrajamiento de la mesa y una parálisis. Bueno, ahora, por último, en el caso de las bandas urbanas están las de Medellín, como dije, y se han entablado conversaciones formales con la oficina, con lo que se conoce como la oficina del Valle de Aburrá y de Envigado, con los Triana, con los Mesa, liderados por Tom, La Terraza, recuerden ustedes este nombre de La Terraza, que en algún momento estuvo asociada al asesinato de Jaime Garzón, y con otras menos conocidas como Los Pesebreros, La Unión, La Agonía, que han sido últimamente incorporadas. De todos los tres espacios urbanos de negociación o mesas urbanas de negociación, este ha sido el más estable. Se implementó un plan piloto contra la extorsión en los barrios y se ha venido prorrogando el proceso. Se dice pues que estas bandas tienen una voluntad de alcanzar un acuerdo y alcanzarlo pronto. Y curiosamente, la mesa ha tenido, digámoslo así, una vocería de parte de las bandas desde la cárcel de Itagüí. Sí, este diálogo sociojurídico se ha mantenido con quienes están encarcelados. Y pues a estas bandas les interesa explorar nuevas vías de sometimiento a la justicia,
cesar la extorsión, reducir la violencia y dar una transición de economías ilegales a legales. También en Quibdó se mantuvo la mesa de allá, acompañada de iniciativas productivas, como por ejemplo una fábrica de reciclaje de panela, y como ya dije, enfrentó la presión del Clan del Golfo. En Buenaventura, en algún momento el pacto entre chotas y espartanos se rompió y generó, hasta hace poco, una escalada de homicidios y de violencia. Bueno, reiterar que todos estos espacios urbanos adolecen de un vacío jurídico que intenta ahora tardíamente subsanar el gobierno con su iniciativa de ley de paz total, y que ha dificultado reiteradamente la concreción de los acuerdos, con importantes alcances, como ya también mencioné, en la reducción de los homicidios y los secuestros. Bueno, yo creo que, bueno, me dirán, ya son las 4 o 6 minutos, no sé, me han planificado para 1 hora, no sé si me está excediendo, por favor, ¿me dices? Como usted lo tenga determinado, profe. Bueno, a mí no me gusta abusar del tiempo y ni me gusta hablar tanto tampoco, más bien prefiero un diálogo. Entonces, bueno, me quedó por hablar el tema del Clan del Golfo, el tema más concretamente, más en detalle sobre las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, que de alguna manera pues cerrarían estas mesas, que si uno las mira bien, son 8 y tal vez no 9 ni 10 como públicamente ha pretendido el gobierno. Entonces, hasta aquí, bueno, cerraría aquí para no agotarlos tanto, diciendo lo siguiente. Recordando también la hipótesis inicial, que era tan ambiciosa en términos de lograr una paz total. Decir que realmente no ha tenido ninguno de estos procesos ni ninguna de estas mesas un contenido realmente político, que la que tuvo finalmente desapareció, que fue la que se dio con el ELN, y que ha habido una deriva más hacia el tema del sometimiento judicial, ¿sí? Y a la necesidad de establecer un marco para este sometimiento judicial, ¿sí? Con algunos elementos de justicia transicional, ¿sí? Y que también en esa deriva un tema neurálgico ha sido la extradición, ¿sí? Y que puede seguirlo siendo, ¿no? Porque hasta ahora lo que se han dado son suspensiones de procesos de extradición. Entonces, pues, qué suerte tenga la nueva propuesta de ley de paz total. Obviamente del desenlace que tenga en el Congreso, pues dependerá que algunos de estos avances que he mencionado se concreten de alguna u otra manera y que eso permita, pues por lo menos, reducir los niveles de violencia y de conflicto en algunos territorios. Dejaría ahí, muchísimas gracias. Discúlpenme. Bueno, gracias a usted, profe, pues en todo su análisis, pues en tantos grupos armados que hay en Colombia y que pues desafortunadamente es nuestra realidad y pues que no conocemos mucho del tema, pero debemos escuchar de estos temas, pues ya que el narcotráfico, la cocaína, la minería ilegal, pues es digamos, la problemática de nuestro país. Entonces, pues no debemos desconocer estos temas. A usted, profe, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
de haber venido y bueno, hasta una próxima oportunidad. Sí, ¿hay Feliz. alguna pregunta? Discúlpenme en los participantes, No, los que asistan. no, no veo manitas levantadas. Bueno, de cualquier manera, agradezco mucho y para mí fue realmente un placer estar acá con ustedes contándole un poco alrededor de un tema que he estado siguiendo y que he estado analizando. Bueno, muchísimas gracias. Mil y mil Bueno, gracias. bueno, Feliz tarde. Elsa, un Que gusto. esté muy Chao. bien, profe.